Bueno, yo tengo que confesar, además de agradecer, y diré muchas veces gracias por todo lo que he aprendido en esta mañana, que estoy un poco noqueada y realmente no sé si tengo algo interesante que contar después de todo lo que he oído a lo largo de esta mañana, ¿no? La verdad es que personalmente tengo que decir que es emocionante el ver cómo se ha avanzado y cómo se ha avanzado concretamente a través de vuestra experiencia en un enfoque integral, en un enfoque humanizado, en un enfoque que defiende los derechos de las personas y que se cree que las personas mayores podemos participar en los procesos que nos afectan y en los que no nos afectan también. Pero, claro, o sea, porque es que la verdad es que es un gusto, ¿no? Es una satisfacción ver que esto empieza a crecer bien, ¿no? Bueno, dicho esto, y insisto, creo que tengo poco que decir porque casi todo lo que yo iba a decir se ha dicho quizás con diferentes palabras. Pero bueno, me gustaría empezar por compartir un mini documento que nos hace volver un poco al principio y a lo que en principio también era el objeto de la jornada, que es avanzar en el buen trato, identificar conductas inadecuadas que hacemos cada día en el ámbito profesional, pero también en el ámbito de ciudadanía y en otros muchos, y retomar desde ahí pues, algunas ideas sobre cómo tratar mejor o cómo darnos cuenta de si tratamos bien o no tan bien. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues venga la imagen. Ella está que quiere hacer las cosas, no se da cuenta que no puede y se le ve que no está a gusto. Sí que es verdad que ella siempre se ha mantenido muy estable, ¿no? Pero quizás ahora, por lo que me explicas, haya bajado unos cuantos escaloncillos. Ella es que tampoco está como muy inquieta, quiere hacer, pero no se da cuenta de que no puede hacer las cosas y tienes que estar detrás de ella un mucho poco más pendiente, ¿no? No ve bien y luego, bueno, pues es que aquí estamos cada día, pues nos resulta más difícil todo. ¿Y estáis pensando algo? Pues ya te comenté antes también que habíamos pensado hablar, pero sí, no yo sé. Estoy bien. Sí, un segundito. En estos meses, desde la última vez, dirías que ha pegado un bajón muy importante y que, por tanto, en fin, la ves bastante más dependiente. Sí. Y claro, en esta situación que entiendo que, bueno, en fin, ya hemos hablado alguna vez, ¿no? El tema de si no alguna importa, vez aquí no importa nada. la residencia o si de vueltas. ¿Quiere alguien ayudarme a decir algo? Que me digan algo, que no me den alguna explicación. Pero tampoco hace, se falta una visión que, pues, pero ver eso, se tropieza, quieres darles a todos, pero es lo mejor, 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 pero es lo mejor. Bueno, Carmen supongo que estará de acuerdo con que vaya a la residencia, con lo cual... Sí, ¿no? yo creo que sí. Bueno, esto parece muy tremendo, pero seguro que algunas personas de las que están aquí han visto situaciones parecidas. Vamos a dejarlas en parecidas, por esto de tomar decisiones por otros o por otras, pensando que es lo mejor para ellas, ¿no? Claro, creo que esto es como uno de los asuntos, ¿no?, importantes en los que deberíamos de pararnos a pensar cuántas veces decidimos por personas aparentemente frágiles, aparentemente sin capacidad de opinión,
que luego sí tienen opinión, como vemos, ¿no? Lo que pasa es que no nos interesa oírla en determinado momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues simplemente comenzar con esto, comentaros que voy a pasar así rápidamente el último planteamiento que hay en el ámbito internacional en relación al abuso, malos tratos y demás. Ya sabéis que hay muchísimo debate sobre las denominaciones y demás, que son los de la década de envejecimiento saludable, Organización Mundial de la Salud. La verdad es que lo cuento porque creo que es obligado contarlo, porque es un documento que acaba de salir hace una semana más o menos, y luego vamos a comentar algunas cuestiones más prácticas sobre qué hacer para avanzar en el buen trato o para evitar conductas como estas. Dejo la pregunta para el público. ¿Esto es maltrato? ¿Esto es un trato inadecuado? ¿Esto se hace cada día? Cuando las personas ingresan en residencias, ¿qué se les dice? ¿Cómo se les acoge? A las familias se les dice que si no tienen un proceso legal pueden decidir por ellas. Bueno, todas estas cosas que creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos vivido en diferentes roles, por lo menos yo, en diferentes roles. Bueno, en el marco internacional, solo comentaros para que lo tengáis ahí, porque no se pretende mucho más, lo que establece la década de envejecimiento saludable, que como sabéis pues es como el documento de referencia y el programa de referencia de la OMS hasta 2030, establece 5 prioridades en torno al trato, al trato, maltrato, buen trato, que preocupa realmente en el ámbito mundial, desde diferentes miradas, ¿no? Evidentemente, combatir la discriminación por razón de edad. Qué difícil es esta tarea. Realmente es muy difícil porque cada día estamos identificando nuevas actitudes, nuevos lenguajes. El lenguaje es importantísimo. Recuerdo toda la COVID padeciendo esto de nuestros mayores, ¿no? Esta infantilización de un grupo de población, por decir uno. Y luego, pues claro, si estamos hablando de un tema que no acabamos de tener definiciones, no acabamos de tener evidencias claras, pues necesitamos mejores datos sobre prevalencia. Se nos han dado unos aquí, pero los datos de prevalencia del maltrato andan desde el 1 hasta el 50%, ¿no?, de incidencia. O sea que quiero decir con eso que, bueno, pues tenemos que saber más o no estamos hablando de la misma cosa. Seguro que no estamos hablando de la misma cosa. También desarrollar mejores soluciones y más rentables. Comparto con vosotras y vosotros que es la primera vez que en este tema veo posicionamientos que tienen mucho que ver con lo rentable, el coste-efectividad, el gasto que generan las situaciones de maltrato, es decir, que el dinero está muy presente que no estaba hasta ahora, o por lo menos yo no lo había visto, ¿no? Lo cual me llama la atención y simplemente lo dejo pues para la reflexión o para ver que eso, ¿no? Necesitamos más conocimiento sobre los costes del maltrato. Es este giro que yo creo que viene además muy derivado de todo el debate sobre los cuidados de larga duración y de las consecuencias de la tragedia, ¿no? Es decir, la COVID, que realmente es una tragedia tremenda. Simplemente para que lo podáis tener ahí, y en torno a eso, pues algunos asuntos importantes que destaca la Organización Mundial de la Salud sobre esto. Una, el no disponer de un enfoque sólido y coordinado. Aquí sí que hay un enfoque coordinado y, en mi opinión, muy sólido, ¿no? Pero realmente el abordaje no es así, ¿no? Para abordar el asunto del maltrato. Además de eso, la eficacia de las intervenciones. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay evidencia científica? Pues parece que la evidencia es mínima. Hay este documento que os recomiendo, está colgado en la red, tenéis traducción al castellano de las de traductor automático, o sea que seguro que al catalán igual, pero ahí hay un montón de revisiones sistemáticas que nos hablan de escasa evidencia científica.
El otro asunto importante es cómo defendemos los derechos de las personas que envejecen, porque lo de las personas mayores, bueno, igual es un término que hay que revisar, ¿no? Porque en otros países son 50 en adelante, parece que los que estamos ya en la década 60, 70, 75, pues estamos en esa transición, pero lo que está claro es que la defensa de derechos de las personas mayores, yo diría que de forma increíble, hoy tiene máxima actualidad, tiene más actualidad que hace 20 años, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? La lucha contra la discriminación, se ha hablado hasta la saciedad esta mañana, pero nunca es hasta la saciedad porque no lo conseguimos. Y qué posicionamientos éticos tenemos para promover el buen trato a las personas que necesitan cuidados. En definitiva, estamos ante un binomio maltrato, buen trato, que es polisémico, es decir, que tiene muchos significados y, por lo tanto, pues, en función del significado que le damos en determinado entorno, pues, claro, actuamos o intervenimos de una u otra manera. La carga cultural, por ejemplo, de lo que supone maltrato o buen trato es enorme, ¿no? En diferentes comunidades, en diferentes países, en diferentes grados de desarrollo, se considera maltrato a unas cosas o a unas actitudes y a otras no. Hay algunas que evidentemente son indudables, pero esa, como decíais, en lo que me he enterado, que a lo mejor algo no me he enterado, de esa gama de grises, ¿no? entre la que discurre nuestra vida cotidiana, la de cualquiera de los que estamos aquí, pues todo eso en unos lugares y en unas circunstancias se pueden calificar como maltrato y en otras no. Luego, yo creo que lo inteligente y lo humano y lo que va a suponer un desarrollo es avanzar hacia identificar el buen trato. Todo ello sin olvidar, evidentemente, todas las medidas que hoy podemos poner en marcha para atajar un tema tan complejo. Un tema tan complejo, además, que ayer mismo comentábamos de que esto de la tolerancia cero, yo cuando empecé a hablar de este tema hace bastante tiempo, pues la gente enseguida decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que denunciar? ¿Dónde tenemos que? Medidas siempre de tipo legal y demás. Y claro, cuando empezábamos a decir, no, es que en realidad esto no se dirime ahí, se dirime en un mundo relacional, se dirime en un mundo muy emocional, lleno de historias pasadas que generalmente no tenemos en cuenta a la hora de calificarlo y en un entorno que está generando o favoreciendo situaciones de mal o de buen trato. Luego, el tema es muy, muy complejo. Por lo tanto, su abordaje también a veces es complejo. Y en todo eso, pues simplemente destacar algunas de las... es que veo que no tengo aquí unas diapositivas que no están aquí. Destacar la importancia del buen trato desde los enfoques centrados en la persona. Yo insisto mucho en cuando hablamos de lo centrado en la persona, en un enfoque, porque es un enfoque de carácter ético que luego de él de alguna manera se desprenden diferentes modelos de atención. Digo esto porque yo creo que vivimos ahora una especie de ansiedad continua de si estamos o no estamos en el ámbito de la atención centrada a la persona, qué estamos haciendo en favor de la atención centrada a la persona. Y bueno, si lo dejamos en enfoque, esto nos va a abrir unas posibilidades muchísimo mayores para poder ir moldeando determinadas intervenciones desde la mirada a las personas, que eso es lo importante. Y además en este caso, cuando hablamos de las personas, hablamos de interdependencia. Yo creo que hablar de cuidados es hablar de relaciones de interdependencia, porque siempre hay al menos dos, ¿no? Una persona que ofrece cuidados, otra persona que recibe cuidados. Y además, claro, hay unos límites que ambas en muchos momentos pues llegan a forzar y generan conflictos y generan relaciones complejas. Y eso es uno de los asuntos clave cuando hablamos de buen trato y hablamos también de interdependencia. Simplemente traía un enfoque, ¿no?, de abordar el trato, de un enfoque light de una campaña que hicimos hace ya unos cuantos años, que es este, que como veis, pues bueno, son cosas muy sencillas, pero que se entienden muy bien, ¿no?, que tienen que ver con la infantilización
o con la negación de la autonomía. Esto ya tiene unos años, yo lo considero completamente vigente y además sé que el Gobierno vasco está dispuesto a dejárselo a quien quiera para usarlo, ¿no? Porque es una serie de carteles y de otro conjunto de materiales con una investigación que hicimos, estoy hablando de hace ya casi 10 años, ¿no? Quizás enfocar el asunto del trato de una manera, llamémosla más amable, como es esta, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil identificarte en situaciones más amables que en situaciones de mucha violencia. Las situaciones de mucha violencia dan mucho susto y entonces estábamos ahí, ¿no? Nos dirimíamos en si meter una campaña tipo Dirección General de Tráfico, estas bestias, ¿no?, que hay, que tienen un efecto tremendo, o una campaña más de irte al rincón de pensar a ver cómo lo estás haciendo tú, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto, pues aquí aparecía, era esto lo que decía. Aparecen algunas reflexiones que a mí me parecen importantes y que me gustaría compartir con vosotros, aunque creo, la verdad, que las exposiciones anteriores las han dejado muy, muy claras, ¿no? Estas reflexiones importantes tienen que ver con esto de aprender a mirar con la mirada que nos comentaba Monse, ¿no? Claro, primera cuestión es cómo nos acercamos a la vejez y a las personas, qué creencias tenemos. Y ahí es donde ya empieza la catástrofe, porque las creencias que tenemos, sobre todo de personas institucionalizadas, pues son muy lejanas realmente a su realidad, ¿eh? En realidad es que no conocemos sus realidades, ¿no? Porque esa persona no es solo lo que es hoy, una persona con una demencia avanzada, incontinente, ¿no? Un montón de cosas, problemas de conducta y demás. Esa persona tiene toda una vida detrás y echamos poco tiempo en conocer y reconocer quién es esa persona. Luego, a la hora de actuar, esto es vital. No nos quedemos con el hoy solo, porque esa persona tiene derecho a que su vida tenga presencia, como cualquiera de los que estamos aquí. Tampoco nos paramos mucho en los asuntos de la autodeterminación, de las preferencias, de las elecciones, de la planificación anticipada de las decisiones que quiera tomar. Estos son temas que están lejanísimos a lo que hoy mismo hemos estado viendo y a lo que vemos especialmente en los centros residenciales, pero también lo vemos en los domicilios. En los centros residenciales se ve más fácil, ¿no? Se ve más claramente. Se ve que para qué le voy a preguntar a una persona qué le gusta para comer si no tiene un menú para elegir, por ejemplo, ¿no? Claro, la autonomía va siempre unida a la capacidad de elección y en las residencias hay muy poca capacidad de elección, más bien ninguna, ¿eh? Con lo cual, claro, hablar de autonomía es un poco violento, ¿no? Porque yo no tengo alternativa que darte si tú me dices que no me gusta levantarme a las 7 de la mañana porque tengo que coincidir con el turno correspondiente y por lo tanto tú te levantas a las 7, aunque toda la vida te has levantado a las 9. Por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, yendo un poquito más, no nos fijamos en que eso genera problemas de conducta. Por ejemplo, el asunto de los baños, ¿no? Ahí sí que tenemos larga experiencia. Cuando tú obligas, estás forzando a una persona a introducir un hábito con 90 años y con una demencia que no tenía, tienes garantizado que es posible que esa persona, nosotros decimos, la monte, ¿no? Es decir, que grite, que se rebele, que todo ese tipo de cosas. Cuando con esas personas se conoce su historia de vida, se conoce qué era, estoy acordándome siempre de una persona que había sido marinero toda la vida y que su horario de higienes y demás nada tenía que ver con el que le ponían. Cuando esto se trabajó con los cuidadores, cuidadoras y con ella y se adaptó a lo que era su vida, desaparecieron todos los problemas de conducta. Esto pasa también muchísimo con las sujeciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiero decir con eso que todo eso es lo que va ayudándonos a avanzar hacia un trato más acorde con la realidad, con la esencia de esa persona, con los valores de esa persona. Y claro, como no tenemos que hablar de la independencia funcional, de los apoyos, de la personalización, etcétera, ¿no? Y, bueno, simplemente por intentar sistematizar un poco cuáles son las dimensiones claves para promover el buen trato, pues a mí siempre me gusta dividirlas como en 3 bloques, ¿no? Uno son los ambientes, el diseño,
en qué entorno vivimos, ¿no? En el caso de las residencias es muy claro, pero también, insisto, lo es en el caso de las casas, de los barrios, vivo en un barrio seguro o no, vivo en un barrio accesible o no. Yo he ido a ver a personas que hacía 4 años que no salían de su domicilio porque tenían 3 pisos de escaleras así, ¿no? Con lo cual, eso era como un motor de dependencia que al final esa persona acaba institucionalizada, no tanto por su grado de dependencia, sino por su falta de accesibilidad a la vida normal, ¿no? Con lo cual, todo esto creo que es importante. En los ambientes, que tener en cuenta los entornos domésticos. Bueno, yo soy una defensora militante de modelos hogareños, de modelos domésticos, de unidades de convivencia, de acercarse a lo de que si no es en casa, como en casa. No va a ser casa, pero un poco más, por favor. Instituciones no, ¿eh? Entonces, claro, si yo tengo un entorno doméstico, esto, por ejemplo, en la COVID se ha visto claramente, una evidencia científica clara de que modelos como las greenhouses americanas, que son casitas de aproximadamente entre 10 y 12 personas, pues ahí el contagio, la mortalidad, todo ha sido mínimo. ¿Por qué? Porque estábamos en un entorno doméstico, no estamos en un entorno institucional donde además aquí todavía en muchísimos centros se practica esto de la rotación, ¿no? Y entonces yo hoy estoy en la primera, pero la semana que viene estoy en la segunda y la otra estoy en la cuarta, ¿no? Porque además así de paso pues no me vinculo demasiado con la persona, ¿no? Emocionalmente. Bueno, en realidad son todos la 123, la 255 o la 322, ¿no? Pero no son María, quien sea, ¿no? Claro, esto es para pensar, ¿no? Cuando hablamos de promover buen trato, todo eso es buen trato. Si yo tengo una persona de referencia, que es un profesional de referencia, que es el que viene a mi habitación cada día y me despierta cada día, y además se ha pensado que despertarme tirando de una persiana con violencia, si yo tengo una demencia, o tirando de mis sábanas con violencia cuando esa persona tiene una demencia, es una agresión para ella, eso es buen trato. O sea que es así de fácil y así de difícil. Eso es enfoque centrado en la persona, eso es tratar bien a una persona. Nadie entra en mi habitación a día de hoy y tira de mis sábanas cuando encima tengo una incontinencia tremenda, ¿no? Porque no me agrada, ¿no? Lo hacemos de otra manera, con un poco más de cuidado. Ahí está el cuidado. Ese es cuidado de calidad, la esencia. Bueno, facilitar la vida, garantizar entornos seguros pero amables. Venimos de una experiencia, insisto, trágica, en la que hemos priorizado la seguridad desde muy poco conocimiento por la amabilidad en otros asuntos, ¿no? Claro, hemos garantizado una seguridad privando a un grupo de personas de ver a sus familias, y en dirección contraria lo mismo, durante meses. Bien sabemos que muchas de esas personas, aparte de todas las que fallecieron, demasiadas, muchas de esas personas, cuando han reencontrado a su familia, ya no había remedio, porque la evolución de su deterioro cognitivo había sido muy fuerte y ya no se reconocían. Eso es maltrato, ¿eh? Por supuesto involuntario, por supuesto no lo quiero sacar del contexto. Sí invito a pensar en cómo hacer, ¿eh? No tanto a calificar, porque no me gusta además ni siquiera hacer esa calificación, pero sí puedo decir que los efectos han sido nefastos, absolutamente nefastos. El prohibir que organizaciones de voluntariado dispuestas a, con todas las medidas de seguridad, pudieran entrar en los centros y ir a ver a la persona que acompañan desde hace años, se ha tardado 1 año y medio, ¿eh? Yo estoy hablando de otros lugares, pero prefiero generalizar, ¿no? Sin entrar en detalles, pero se ha tardado 1 año y medio en que esa persona voluntaria pueda acompañar un rato a esa otra persona que necesita apoyo. No, esto no es buen trato en pro de una protección a la salud que, bueno, pues no vamos a entrar en más detalles, pero creo que es importante comentar estas cosas porque tienen que ser lecciones aprendidas y es una pena que de la pandemia haya pocas lecciones aprendidas con tanta desgracia que hemos tenido que vivir. Porque esas lecciones aprendidas son las que van a generar el buen trato o el maltrato, ¿no? En los aspectos organizacionales, pues qué decir, ¿no?
Las organizaciones verticales, las organizaciones autoritarias, jerárquicas, no son compatibles con un planteamiento centrado en la persona y en muchísimos casos con el buen trato, ¿no? ¿Por qué? Porque están organizadas en pro de unos objetivos que no son los del bienestar de la persona, son los de la seguridad de esa persona. Sí, es verdad, alguien comentaba esta mañana, están muy limpios, comen, ¿no? Hacen las actividades básicas de la vida diaria, están bien, pero ¿viven bien? No lo sé. ¿Están a gusto? ¿Se pueden relacionar? ¿Pueden salir del lugar en el que están? ¿O el lugar en el que están se ha convertido ya en una cárcel? Nos encontramos ya con gente que después de años de institucionalización no quiere salir a la calle. Esto es un poco duro, ¿no? Y esto pasa cada día, ¿no? Claro, esto nos supone pasar de una organización que está basada en el control, que además podría hablar mucho sobre esto, porque yo en esto sí tengo experiencia, a una organización basada en la confianza. Cuando desde la fundación en la que yo trabajaba se propuso en algunas unidades de convivencia que las personas se autogestionasen, digo las personas, por las profesionales en este caso, hubo reacciones de cierto miedo, ¿no? Y de decir, no, mira, yo prefiero fichar de entrada y de salida, y a mí no me metas en estos líos, ¿no? Por decirlo así. Esto de autoorganizarme me supone un ejercicio grande de escuchar a los demás, de poder hacer un favor a alguien si lo necesita, de que me lo hagan a mí si lo necesito. Bueno, quiero decir que todas estas cosas del cambio organizacional, que es absolutamente troncal en el cambio cultural que necesitamos para tratar mejor, porque la ACP no es una cosa que está ahí volando en nuestro inconsciente o consciente colectivo. No, es que la ACP va a mejorar la vida de las personas que cuidan y de las personas que reciben cuidados. Si no hay ese binomio, no vamos a tener un buen trato. El buen trato lo necesitan las personas cuidadoras, las trabajadoras y las personas que cuidan. Y bueno, por decir algunas cosas, evidentemente la anulación de las sujeciones es un tema muy complejo, muy difícil, hay que trabajar mucho con las familias, hay que tener un cierto convencimiento de que eso mejora también la vida de la persona. Hay evidencia científica sobrada de que la anulación de sujeciones con un proceso muy profesionalizado, por cierto, realmente reduce muchísimo los problemas de conducta de las personas. Muchísimo, porque cuando yo me siento atado y además en un entorno poco agradable, es muy fácil que grite o que intente moverme. Si yo me siento en un entorno amable y además estoy libre, grito menos. Y esto sí que es una experiencia clara y evidenciada científicamente en muchas ocasiones. Y por último, el otro gran bloque, ¿no?, que tiene que ver con el acompañamiento, con la formación para intervenir mejor. Y aquí antes se hablaba de actitudes, efectivamente. El problema grave que tenemos es que nos toca deconstruir actitudes, nos toca deconstruir conductas que están absolutamente instauradas porque las hemos instaurado nosotros. Yo me siento culpable de eso, absolutamente. Quiero decir que somos nosotros, casi las generaciones de los que somos más mayores, los que se nos ha ocurrido muchas ideas que hoy estamos intentando cambiar, ¿no?, que tienen que ver con la rigidez, que tienen que ver con la norma y que tienen que ver con todas las características negativas de lo que supone la institucionalización. Porque la institucionalización no es un modo de vida natural para una persona en ningún momento de la vida, pero muchísimo menos para los últimos años de su vida. No es un marco de vida adecuado. Ninguno de los que estamos aquí lo querríamos hoy, pero tampoco lo querremos cuando nos falten 2 años para morir, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que en realidad hemos ido construyendo con ahínco y profesionalidad durante muchos años, ¿no?, que es mucha norma, mucho todo esté en perfecta formación y la vida de las personas, bueno, estaban muy bien cuidadas, ¿no? Bueno, ahora estamos revisando eso, ¿no? Quiero decir con eso que sí necesitamos de construir conductas y actitudes, que tenemos que construir esto que llamamos la cultura de la flexibilidad y la cultura del buen trato. La flexibilidad es muy difícil porque se enfrenta en muchas ocasiones con nuestros derechos como profesionales. Y esto es un problema. Vamos a ver cómo lo arreglamos, pero es lo del límite, es la interdependencia. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar tú?, ¿no? Y intentando promover vivir como en casa.
Bueno, yo como sé que el tiempo es muy cortito, casi os pediría que hay otro pequeño vídeo para que así nos pongamos en otra posición. ¿Lo podéis poner? El 2. Sí. Dadme 10 minutos y ya me voy. Dice Carlos, a ver si luego te vienes de fiesta. Venga, Asun, que no tenemos todo el día. Venga, Asun, que no tenemos todo el día. Supongo que a personas que trabajáis en centros residenciales esto os suena, ¿no? Porque yo he llegado a ver con 2 cucharas detrás, además, ¿no? La mesa está aquí, con 2 cucharas dando así de comer a 2 personas en una residencia, por cierto, privada de 4.000 euros, quiero decir que no era, dando a 2 personas y además por detrás, ¿no? Con lo cual las 2 personas que recibían la comida, que tenían una demencia como una catedral, pues recibían una especie de cuchara que volaba, ¿no? Y se introducía en su casa, en su boca. Con lo cual, ¿cuál era la reacción? Cerrar la boca, ¿no? Lógicamente, es que eso es un elemento agresivo para ellas, ¿no? ¿Qué te están queriendo meter en la boca? Quiero decir que hay tantas cosas, lo que estamos intentando trabajar, y mucho además, es en cambiar todas esas pequeñas rutinas. Una metodología que ha sido muy, muy útil y que no es nada fácil es la autoevaluación. Y para eso hemos utilizado las grabaciones y autograbaciones de la vida cotidiana, es decir, poner una cámara en un sitio determinado y analizar después las conductas. Siempre, obviamente, con el respeto total a las personas que en ese momento estaban trabajando. Nunca ha salido una grabación del centro, siempre se ha utilizado solo con fin didáctico, ¿no? De autoevaluación, pero los efectos son impresionantes, porque claro, hay personas que se ven y dicen, no me puedo creer que yo haga eso, ¿no? Después de un tiempo de reflexión sobre cómo hacemos y sobre cómo tratamos. Como veis, estamos, digamos, en los asuntos más finos del trato, pero esos son los que construyen la cultura del buen trato, la cultura de una sociedad amable con personas frágiles y con personas que sufren, con lo cual, pues yo eso sí que os invito, aunque sois las supermaestras, que yo me he quedado con la boca abierta, pero sí que os invito a que vayamos entrando en cosas, ¿no? Entremos en lo concreto, entremos en lo cotidiano, entremos en situaciones como cuando alguien me pide ir al baño, como contaba Dolors, que es otra cuestión vista también. Os recomiendo en los vídeos que hay de la Fundación, uno se llama Parking, porque trata ese tema concretamente. Claro, os recomiendo que si no podéis atender en ese momento, sí contestéis y sí digáis
voy a venir dentro de 5 minutos, espera un momento, por favor. Y no digáis nunca, háztelo que para eso te he puesto el pañal, que se dice así de veces. Claro, es muy duro esto. Yo sé que no es agradable, no me es agradable decirlo a mí, pero es que esto es el buen trato. El buen trato es tener cuidado con todas esas cosas. Y ciertamente para hacer eso necesitamos tiempo, necesitamos valoración social de las personas que cuidan, necesitamos disminuir, eliminar tajantemente la precariedad en la que viven las personas que cuidan, porque si no, pues no podemos pedir todo, ¿no? Pero también digo, no justifico nunca esos malos tratos porque yo gane poco. Eso no, éticamente no lo puedo, digamos, que justificar. Pero sí voy a luchar al máximo porque esas personas tengan una valoración social y que el trabajo de cuidado sea un trabajo digno, respetado, y nos creamos esto de que el trabajo de cuidado supone la sostenibilidad de la vida. Qué cosa más importante y qué poca importancia le damos, ¿no? Curiosamente. Bueno, yo traía aquí muchas cosas para contar que no voy a contar, las dejamos para otro día. Y sí que cierro, porque creo que lo visual a estas horas, además, es lo mejor, con otra pequeña cosa, con otra mirada, que es una mirada de lo que son las cuidadoras y cuidadores de personas. Y ponemos ese último pequeño vídeo que yo lo vivo como un homenaje y que además todo ello, todas las personas que veis ahí son personas que viven o trabajan en centros, en este caso de la Fundación Matia, y en el caso de los auxiliares os puedo asegurar que esto lo ha hecho una persona externa y que se ha acercado a decir ¿qué es esto del cuidado?, ¿no? Os lo regalo. ¿Ya estás, Pepa? Pues venga, vamos a ello. Yo no trabajo cuidando cuerpos. Vamos a poner el termómetro, a ver si tienes fiebre. Esta profesión no va de cuidar enfermedades. ¿Que estás cansadita un poco? No. ¿No? ¿Estás bien? Ah, bueno. Sí, sí. Bueno. Este no es solamente un trabajo físico. Hola Isidro, te traigo la maquinilla de afeitar. Hala, venga, heldu. Perfecto. Jazten diegu, gosaria ematen diogu, beraiekin hizketan egoten gea, edo zer gauza egiten diegu beraiengatikan. Y si hay que hacer más, pues también lo hacemos. Así, y vamos, 1, 2 y 3. Claro que trabajamos con las manos, con el corazón en las manos. Oye, te voy a dar una sorpresa. ¿Ya sabes lo que tenemos para merendar hoy? Chocolate con churros. Nosotros lo que realmente hacemos es cuidar personas. Sisita es apasionada de la música, ya sabemos que su padre tocaba el piano, que ella también. Ahí va el diablo. Manoli, le encanta el esoterismo, ese tipo de cosas, el más allá. Sí. Carmen, Pepa, Pilar, Jesús. Pertsona bakoitzak bizitza bat da. Lo compré en un viaje que hice a Florencia. Hay un recorrido y hay un proyecto. En la vejez también hay un proyecto de vida. Vidas en marcha. ¿Y los ojitos de quién tiene? Ay, pues de su aita. Claramente de su aita. Beraien bizitzan parte hartzen dugu. Guk ezagutzen ditugu eta beraiek ezagutzen gaituzte. Cuidar es sobre todo conocerse. No se puede cuidar a alguien si no se le conoce. Fuimos 9 hermanos. Yo la única que vivo. Mira, el vasito de chocolate con churros. Nuestro trabajo es conectar. En realidad se podría decir que compartimos la vida. Hori da guk egiten deguna, bizitzak zaindu. Eso es lo que hacemos, cuidamos vidas. Vidas. Cuidamos vidas. ¿Se te ocurre algún trabajo más importante? Venga. Así. Bueno. Yo estoy segura de que estamos en este camino y de que lo vamos a conseguir con muchísimo esfuerzo, pero lo vamos a conseguir porque merece la pena, porque nos hace más humanos y porque si hablamos de sociedades sólidas, democráticas, amables, esto es, no es la institución clásica. Muchas gracias.